de que era de parte de Dios, que el Señor le estaba hablando, Saúl pudo ver el cumplimiento de las primeras señales, pero vemos en el capítulo 10, cuando Saúl recibe estrictamente de parte de Samuel que espere 7 días. Amén, así es. Samuel le había pues a Saúl que tenía que esperar 7 días, pero en esos días, en el transcurso de esos 7 días, Saúl se desesperó porque era difícil esperar, ¿verdad? Muchas veces decimos que Saúl se desesperó, pero cuando uno está en la situación en la que estaba Saúl, muchas veces también nosotros nos desesperamos. Y fue lo que pasó con el rey Saúl en este momento. Él esperaba un momento en que el profeta iba a llegar, y el profeta no llegó en el momento indicado que él esperaba, y en ese momento pues el rey se desesperó por una situación que estaba aconteciendo en ese momento. Amén, así es. Vemos que cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, el Señor solamente te dice lo que te va a entregar. Pero aquí vemos que había ya un número dado a Saúl de parte de Samuel. Y es el número 7. Ese número Amén. representa Amén. que es el tiempo de la perfección, el tiempo Así es. completo de parte de Dios, el tiempo cuando Dios va a obrar. Muchas veces no se nos ha dicho a nosotros que es 7 días, ni 7 meses, ni 7 años, pero Dios siempre tiene un tiempo para llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida. A Saúl por lo menos le dijeron que eran 7 días, y eran 7 días literales. A nosotros muchas veces en sueños, revelaciones, se nos dan días, se nos dan horas, pero no son literales, sino que son en sentido figurado. Lo que el Señor nos está diciendo es que esperemos, pero no siempre estamos listos para esperar. Muchas veces la desesperación nos invade, la desesperación se apodera de nosotros. Podemos ver un Saúl que pasó un primer día, un segundo día, no sabemos la lucha interna que él estaba viviendo, no sabemos qué pasaba por su mente. El pueblo dice que se desertaba, la presión social muchas veces te desenfoca de lo que el Señor te ha dicho y te dejas arrastrar muchas veces por los líderes, por las personas que están cerca de ti, por la familia, por tu trabajo, por tu negocio, por la economía, por tu situación que tú estás viviendo. Pero cuando el Señor te da una palabra, tú tienes que mantenerte caminando y esperando a pesar de todo lo que esté sucediendo a tu alrededor. Así es, pero Saúl tenía mucha presión del pueblo. Tenía la presión del pueblo y la espera, porque cuando estamos esperando algo que nosotros pensamos que va a llegar en un momento preciso y no llega en ese momento, por eso nos desesperamos. Y Saúl en ese momento estaba presionado por el pueblo, porque había una situación con los filisteos y el pueblo estaba desesperado. Y Saúl, como el líder, según esa presión que mantenía el pueblo sobre él también se desesperó. Pero el profeta que Samuel, que sabía, que entendía lo que Dios le había dicho, y por lo tanto él se lo dijo a Saúl. Pero Saúl tenía un problema, que Saúl no era muy espiritual. Saúl veía las cosas que estaban aconteciendo en ese momento, lo que estaba sucediendo enfrente de él, lo que el pueblo estaba haciendo, lo que estaba sucediendo en ese momento. Él no estaba pensando en nada espiritual, él había perdido lo espiritual, porque Saúl fue ese rey que Dios le puso al pueblo de Israel, porque ellos habían pedido un rey, pero no era alguien que en realidad tenía un conocimiento espiritual de las cosas de Dios. Era una persona para que lo ayudara literalmente a luchar contra los filisteos, contra los enemigos físicos que tenía el pueblo de Israel. Pero entonces Samuel, era que lo guiaba espiritualmente. Y como Samuel no llegó en ese momento, él se desesperó. Y por eso es este tema, cuando la espera nos desespera. Amén, así mismo, así mismo.
Samuel era el que tenía la voz de Dios. Samuel tenía la revelación de Dios. Samuel era el profeta, la voz de Dios en la tierra. Pero Saúl representa la parte carnal, la parte humana. Saúl no tenía relación con Dios, no tenía esa conexión. A diferencia de David más adelante, que era un adorador, era un salmista, era una persona que buscaba su relación con Dios, su intimidad con Dios. Pero Saúl no, Saúl le gustaba mucho los aplausos del pueblo, el favoritismo del pueblo, la opinión de los demás, y por eso se desenfrenaba en sus decisiones, tomaba decisiones fuera de la voluntad de Dios. Esperar la voluntad de Dios, esperar el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho nunca será fácil. Dios nunca ha dicho que es fácil, pero tenemos que mantenernos creyendo y esperando, porque vemos que Él esperó los 7 días. Pero dentro de esos 7 días había una hora, un minuto, un segundo en el que Samuel iba a llegar. Así mismo es en nuestra vida. Dios te pone a ti en un tiempo Cairo. Dios te pone en un tiempo donde Él se va a glorificar. Pero muchas veces en el segundo antes, en el minuto antes desertamos. En el minuto antes, cuando estamos a un paso de ver la victoria en nuestras manos, abandonamos el proceso, abandonamos la fe, abandonamos el proyecto, abandonamos la espera, porque la desesperación nos inunda y abandonamos lo que el Señor nos ha dicho, y muchas veces o somos descalificados o tenemos que empezar desde cero. Amén, así es. Muchas veces entra la duda a nosotros y ahí en ese momento nos desesperamos, porque ya faltaba poco para que Samuel llegara, cuando Saúl cometió el error de hacer el holocausto que le correspondía al profeta hacer, porque las cosas espirituales que Dios nos da a nosotros, que nos manda, no tienen que ver nada con las cosas físicas. Y en ese momento, cuando Saúl se decide a hacer ese holocausto que tenía que hacer el profeta Samuel, fue en el momento donde Saúl pues entregó, es decir, todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios había prometido, no exactamente para él, sino para el pueblo de Israel. En ese momento todo cayó por tierra, porque en el momento que Dios nos promete algo, debemos de esperar hasta el último momento, porque Dios nos procesa, Dios nos da prueba, porque Dios necesita saber qué clase de hijo somos nosotros, qué personas somos nosotros, qué nosotros podemos dar a los demás si nosotros no esperamos el plan de Dios en nuestras vidas. Si nosotros esperamos el plan de Dios en nuestras vidas, Dios nos usa para llevar beneficio a otras personas, para alimentar a otras personas, para levantar a otras personas. Pero si nosotros nos desesperamos, que somos a lo que Dios llamó, que somos a lo que Dios ha entregado algo en nuestras manos para que llevemos más adelante, entonces el pueblo de Dios va a caer, va a desmayar. El pueblo en ese momento desmayó por completo, porque Saúl se desesperó. Si nosotros, Dios pone algo en nuestras manos para que nosotros pues guiemos al pueblo, para que guiemos una congregación, para que guiemos un ministerio, y nosotros nos desesperamos, todo se va al suelo. Y todas esas personas que iban a ser beneficiadas a través de ese ministerio, a través de eso que Dios puso en nuestras manos, no lo van a recibir, porque nosotros nos desesperamos y desmayamos y entregamos lo que Dios tenía para nosotros. Amén, así mismo es. Y yo voy más allá, Luisa, de lo que tú estás diciendo. Ya Dios conoce tu corazón, ya Dios sabe hasta dónde tú vas a llegar. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que no nos conocemos.
nosotros somos los que no entendemos cuáles son nuestras limitaciones. Como el Señor Jesús le dijo al apóstol, le dijo, ustedes se van a escandalizar, ustedes van a salir corriendo, ustedes me van a abandonar. Cuando venga la prueba, ustedes van a irse y me van a dejar solo. Y Pedro dice, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces, para Jesús demostrarle a Pedro que él sí lo iba a abandonar, él tuvo que vivir el proceso. Pero ya Jesús lo sabía porque Él es Dios. Entonces Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Si a Saúl le dijeron, espera 7 días, era porque el profeta sabía y Dios sabía que él podía esperar esos 7 días. Cuando Dios nos entra en propósitos de espera, es porque el Señor sabe que podemos salir airosos de esos procesos. Dios nunca nos va a entrar a nosotros en un proceso para que seamos derrotados, para que seamos avergonzados, para que quedemos en mal delante de los demás y delante del mismo Dios. Dios nunca te va a entrar a ti en una situación de la cual Él sabe que tú no vas a poder salir. Dios siempre te va a dar una salida. Dios siempre te va a entrar a ti en un proceso de preparación, de capacitación, y te va a poner en pruebas y procesos que Él sabe que tú puedes hacerlo. Por eso el Señor nos da su palabra para alimentarnos, para decirnos hasta dónde podemos resistir y hasta dónde podemos esperar. Porque la palabra del Señor nunca retornará vacía, sino que dará el fruto para lo cual fue enviado. Aleluya. Aquí tenemos personas que nos están siguiendo a través de nuestra página Radio Lumbrera TV. Saludos para la pastora Seili que está ahí conectada. Saludos para todos los hermanos que nos siguen. Siga conectándose, siga dándole like, siga compartiendo, porque este es un espacio para bendecir tu vida con una palabra fresca de parte del Señor. La desesperación muchas veces se hace presente, se hace evidente en nuestro diario vivir, pero contamos con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, que sabemos que en ese tiempo no existía lo que es el Espíritu Santo, pero Dios en su misericordia nos ha dado a nosotros ese regalo precioso para que podamos esperar. Y Él es el consolador que nos ayuda a esperar en esos momentos difíciles. Hay siempre un acusador, hay siempre un enemigo que nos quiere turbar, que nos quiere distraer, que nos quiere sacar del enfoque de lo que el Señor ha dicho. Pero vemos aquí, gloria al Señor, cómo vemos a Saúl que está prefiriendo obedecer la voz del pueblo. Se turbó muchas veces, Luisa, vemos personas que a nuestro alrededor han desmayado, han abandonado proyectos, han abandonado la misión que Dios le ha entregado, porque ¿qué dirán las personas? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? Pero aquí no estamos en qué dirán las personas, qué dirá el pueblo. Tenemos que saber que tenemos que rendirle cuenta a Dios, que fue el que nos llamó. Samuel representaba a Dios en la tierra y él le había comisionado ese tiempo a Saúl para esperar, porque Dios sabía que él lo podía hacer. Pero muchas veces la presión social nos hace desenfocarnos de la victoria que ya está ahí a puntito de lograr, la victoria que estamos a punto de arrebatar, ese milagro, gloria al Señor. Es como un embarazo. Tú sabes bien que tenemos que esperar 9 meses, pero si sale en el 8, ese niño puede morir. Hay que esperar el último mes para que se complete un parto exitoso, un parto saludable, un parto victorioso, aleluya. Tenemos que esperar que se completen esas semanas, y así mismo en Dios, aunque haya dolores, aunque hayan contracciones, aunque haya un momento de desesperación, aunque tú te sientas hinchado, aunque tú te sientas que te duele todo, que la carga te está abrumando, pero hay que seguir esperando ese último minuto para que podamos parir ese milagro que el Señor ha depositado en nosotros, aleluya. Y no seamos desechados como Saúl, y no nos dejemos desesperar, y no dejemos que la presión nos invada,
sino que sea el mismo Señor fortaleciéndonos, porque Él dice en su palabra: yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor derrama aceite como el búfalo sobre nosotros, nos unge la cabeza y nos llena de nueva fuerza, para que cuando tú digas no puedo, entonces la mano de Dios se glorifique en tu vida. Y por eso el Señor nos dice en su palabra: diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Amén, así es. Son tiempos difíciles que estamos viviendo, que tenemos que estar pues dispuestos a escuchar la voz de Dios, a esperar en Dios, a no llevarnos pues de cosas de otra persona, no recibir tanta presión social. Debemos rechazar tanta presión social, tantas cosas que nos asedian, que nos agobian, tantas palabras que hay ahora que no vienen de parte de Dios, pero que sí parecen que vienen de parte de Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos y debemos de esperar ya ese minutito que nos falta, ¿verdad?, para que podamos ser vencedores. Así que debemos de estar cada día buscando ser fortalecidos por el Señor, no desmayar en ningún momento, sino seguir hacia adelante, pidiéndole fuerza al Señor cada día, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fuerza, como decía Arlenio ahorita, como la del búfalo, que seamos pues llevadores de la palabra, sembradores de la semilla del Evangelio, y no llegar, gloria a Dios, no ir atrás ni siquiera un instante, sino seguir hacia adelante siendo pregoneros de la palabra de Dios. No desesperemos, no desmayemos, no hagamos caso a tantas voces que se pueden escuchar en estos tiempos, porque la venida de Cristo está cerca. Así que no desmayemos, sigamos hacia adelante, siendo fortalecidos por el Señor, buscando la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, que es el que nos llena cada día, que es el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos da la fuerza, gloria a Dios, y que nos da la habilidad y toda la sabiduría para poder discernir cuando las cosas vienen de Dios, cuando las cosas vienen de voces que no vienen de parte de Dios. Así que seamos nosotros portadores de la palabra de Dios sin alteración, la palabra no adulterada, llevando cada día esa palabra, porque muchas voces andan tergiversando la palabra de Dios, y esas son las voces que nosotros no debemos de escuchar, sino que nosotros seamos los que llevemos la palabra no adulterada en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios pues la están manipulando muchas personas para hacerle daño al Evangelio. Pero nosotros que tenemos tanto tiempo el Evangelio, como tiene la pastora Arleni, desde que nació, ¿verdad? Y yo tengo 35 años en el Evangelio, entonces nosotros hemos conocido la palabra no adulterada. Y estas personas que en estos tiempos pues están tratando de llevar la